En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a ocuparme de las encapsulaciones, es decir, de tres procedimientos alternativos de los cuales disponemos hoy. Puede que existan otros que yo no conozco y seguramente en el futuro se inventarán otros alternativos. Son tres procedimientos para eh, compendiar, unificar, englobar en una unidad de software relativamente aislada o en buena medida aislada y que constituye en cierto modo su propio entorno y hasta cierto punto queda independizada de lo que suceda en el resto del software que tengamos en la máquina, de tal manera que podamos correr ejecutables sin estar afectados por cambios, vicisitudes que normalmente plantean los problemas de incompatibilidades. Enseguida voy a explicar a qué me refiero. Problemas de incompatibilidades que hacen que, de no ser por este moderno procedimiento de las encapsulaciones, pues muchas veces yo a lo largo de tantos años con Slackware me he encontrado con que actualizo una aplicación, un ejecutable, un binario ejecutable, y no se puede ejecutar por el problema de las librerías. Ahora voy a recordar cuál es ese problema de las librerías. O al revés, se actualizan las librerías. Yo en el Slackware lo actualizo, sobre todo los primeros años, digamos hasta el año 10, 12 aproximadamente. Yo recompilaba el kernel, recompilaba el propio compilador C++, recompilaba muchas veces las librerías, las actualizaba, porque a veces al ir a instalar una nueva aplicación, al compilarla, recibía un mensaje de error de que le faltaban ciertas librerías, las quería instalar, tenía que compilarlas, pero eran incompatibles con otras ya instaladas. Bueno, pues yo hacía manualmente toda la operación de compilación, eh, mm, desplazamiento de las viejas librerías. Para ello, con los enlaces simbólicos, tenía que hacer que apuntaran a las nuevas librerías. Pero amigo, es de aquí que entonces algunos programas anteriores, algunas aplicaciones precedentes, ya no podían ejecutarse porque necesitaban librerías precedentes, lo cual me llevaba a un círculo, a una espiral, mejor dicho, que tenía que compilar e instalar nuevas versiones de esas aplicaciones. Bueno, ahí yo comprendo que para muchos todo eso es desagradable, engorroso, mm, una inversión de tiempo que ellos desearían invertir en cosas más bonitas, más atractivas, ver películas u otra, lo que sea, algo más entretenido. Bueno, para mí no, yo no me aburría nada haciendo todo eso. Era al revés para mí un desafío intelectual que me forzaba a aguzar el ingenio. A veces los mensajes de error eran claros, clarísimos, otras veces no. Pero yo ya le había cogido el tino y vislumbraba, adivinaba qué pasaba y lo iba haciendo todo eso. Para mí, ese forzarme a actuar con inteligencia, a buscar soluciones, a acompasar las librerías, la innovación en librerías con la innovación en los ejecutables, bueno, pues era un reto al que yo hacía gustosamente frente y con el cual me sentía más más, más autorrealizado, más dueño del software de mi máquina, mejor conocedor de lo que había en ella, más vinculado, más personalizado en mi tratamiento de los elementos. Lo que pasa es que incluso con Slackware, por razones que creo haber invocado ya en precedentes episodios,
la cosa se fue poniendo difícil. La compilación, sobre todo el kernel. El kernel, bueno, yo eso supongo que es, pues, motivado por decisiones que los desarrolladores del kernel asumieron por motivos sin duda justificados, pero que yo desconozco, posiblemente relacionados con la evolución del hardware, y eso provocó que el kernel que producían y que venía incorporado, bueno, el kernel que producían es una cosa y el que venía incorporado a una versión del sistema operativo es otra, porque cada versión del sistema operativo recompila el kernel. Por ejemplo, Slackware, con cada nueva versión de esa distribución, Slackware recompila el kernel y lanza un kernel que llama huge, enorme. Y lo que hacíamos antes, los usuarios o muchos usuarios de la cueva, era luego, en vez de ese enorme kernel que tenía peligro de colapsar la memoria en su lanzamiento, recompilar el kernel con opciones meditadas, reflexionadas, según nuestro propio hardware y nuestras necesidades. Bueno, yo habré recompilado el kernel, yo que sé, decenas de veces, no llevo cuenta. Pero llegó un momento en que eso se puso muy difícil y a partir de ahí, yo creo que la última vez que lo compilé fue el año 12, pero ya antes había resultado cada vez más difícil recompilar las librerías, recompilar las, el propio compilador, incluso recompilar ejecutables muy pesados. Por ejemplo, me acuerdo, yo usaba, bueno, ustedes saben que yo como programa de tratamiento de texto uso el WordPerfect 5.1, un programa para DOS de 1990, que yo lo corro en el emulador de DOS que tengo en Linux, el 2EMU, y ese es mi programa con ese trabajo. Pero naturalmente, eh, cuando yo lo usaba, cuando empecé a usarlo, era un programa que usaba, no digo todo el mundo, pero la mayoría, y por tanto era fácil y normal cuando dirigí la revista de filosofía analítica digital, la segunda que hubo en el mundo, Solites. Bueno, pues yo recibía artículos en WordPerfect 5.1, los manuscritos, yo me comunicaba con los relatores con ese programa. Cuando coedité algunos libros, también recibí colaboraciones en WordPerfect 5.1. Cuando enviaba artículos a revistas editoriales, también. Pero llegó un momento, pronto, la evolución fue bastante rápida, en que eso dejó de ser así. Entonces tuve que acudir a conversiones. Y para ello instalé un programa que era el OpenOffice. Y un programa, según creo, gratuito, pero no libre en la jerga de libre de los liberistas, digamos, de la que se atenga a la General Public License de GNU. Estaba ofrecido por su desarrollador. Había varias alternativas. De todo aquello tengo un recuerdo un poco difuminado. Bueno, pero llegó un momento en que había otros, como digo, ese OpenOffice mm, pasó de moda, tuvo algunos problemas, y entonces vino el LibreOffice, sin duda mejor. Yo cuando instalé el LibreOffice quise compilarlo, y como no lo lograba, escribí a uno de sus desarrolladores en Berlín, le expliqué mi problema, a ver si me podía ayudar, y me dijo, pero ni se le ocurra emprender esa tarea. Mire, por favor, no se meta en esos berenjenales. Baje el programa, yo le doy unas indicaciones de cómo lo va a instalar y verá que puede hacerlo y no necesita recompilarlo según sus preferencias. Diga qué distribución tiene,
qué versión, y verá. Y efectivamente, instalé el LibreOffice y con él he seguido, sigo. Versiones nuevas de LibreOffice. Y es un programa muy bueno, muy útil, muy práctico, eh, pero yo solo lo uso para conversiones. Excepcionalísimamente, tiene entre sus componentes uno de gráficos y excepcionalísimamente lo he utilizado para un gráfico o para dos. En un momento dado en que, por razones que yo no entendí, se me había atascado el programa de gráficos que yo uso, que es el Gravels. Y recuerdo cuando iba a tener lugar la sustentación de mi segunda tesis doctoral, jurídica, hace ahora 10 años, tuve que hacer un cartel anunciándola. Como tenía atascado el Gravels, lo hice justamente con este programa de gráfico del LibreOffice. Que bueno, quedó, si tienen curiosidad, pueden ver en el internet aquel cartel que efectivamente dio resultados un poco curiosos que yo no, porque manejaba mal. Y en algún lugar quedó algo que yo no había querido. De manera que no, bueno, yo ese programa no lo uso. Como digo, el OpenOffice únicamente lo utilizo para conversiones. Pero para conversiones va bastante bien, imperfectas, con problemas. Hay veces que quizá por torpeza mía, por falta de costumbre, por algún error que he cometido, la conversión no se hace como yo deseo. A veces acudo a otras alternativas, por eso me compré el WordPress gráfico para Windows, que también utilizo para conversiones. Bueno, uso diversas vías, pero por lo demás, pues yo sigo con el WordPress 5.1 con el 2.1. De manera que cuando instalamos una nueva versión de nuestra distribución del sistema operativo, el equipo desarrollador de la versión lo ha configurado todo muy bien, está todo perfectamente armonizado, acompasado, y todos los elementos de esa versión funcionan a las mil maravillas unos con otros. Las librerías están adecuadas a los ejecutables y los ejecutables están adaptados a las librerías. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene una personalidad más particular? Cuando, cuando uno es más uno mismo, más singularizado y por tanto, lejos de conformarse con lo que le pone la distribución, quita algunas de las aplicaciones que le vienen con la distribución, pone otras, agrega, busca, instala nuevas aplicaciones. Bueno, es que es lo que yo he hecho toda la vida. Siempre he puesto muchísimas. De manera que, claro, yo he sido usuario de Slackware durante 22 años, pero, pero bueno, he sido usuario de Slackware. Mi Slackware, quien lo viera, pues era muy particular. No era el que venía con la distribución, ni mucho menos. Bueno, pues al pasar a Ubuntu, más exactamente a Lubuntu, me ha sucedido lo mismo. He quitado aplicaciones que venían con Lubuntu por defecto, no me interesan, no me sirven. La que traía para el correo electrónico en modo gráfico no me sirve, no la uso, porque yo mi programa de correo electrónico es el viejo Moot en modo texto. El navegador Firefox no me gusta, nunca fui muy, muy hincha, muy aficionado al Firefox y prefiero otros, particularmente el Vivaldi y en modo texto el Lynx. Bueno, de manera que yo instalo muchas otras aplicaciones que no venían. Y entonces, claro, surge el problema de las librerías. Ya hablamos de eso en otro episodio. El Linux, como cualquier Unix, opera eh, teniendo unos ejecutables esbeltos de, de poco peso que así se cargan más rápidamente y que luego para la realización de una serie de tareas invocan librerías externas, módulos, por llamarlos así, que son compatibles entre un número,
más o menos elevado de ejecutables. De manera que de ese modo el ejecutable puede ser muy pequeño, pero claro, no puede realizar por sí solo todas las tareas que necesita, invoca oportunamente, en el momento idóneo, el auxilio, la incorporación de la librería, de las librerías correspondientes, y como el sistema es multiusuario y multitarea, a la vez pueden estarse ejecutando otras tareas con otros ejecutables, con otros binarios, que eventualmente invoquen también puntualmente, oportunamente, esas mismas librerías. Son compartidas. Todo ello está muy bien, muy articulado, muy pergeñado. Cuando uno compila, cuando yo compilaba, por ejemplo, recuerdo cuando compilé varias veces el compilador, el C++, una compilación que duró, lo hice 2 o 3 veces, no más. Yo qué sé, 24 o 48 horas. Y yo veía pasar en pantalla los miles y miles y miles de líneas, yo creo que eran millones de líneas que tenía la compilación de aquello, cada uno de los cuales invocaba una cierta rutina. A veces la compilación fracasaba. Pero con esto quiero decir que nosotros, los usuarios, no apreciamos el inmenso talento, el enorme esfuerzo que ha supuesto inventar esos programas, perfeccionarlos con esos millones de líneas. Yo que soy un escritor, por ejemplo, un autor, un filósofo, un jurista, un pensador, un historiador de las ideas, un lógico, bueno, pues evidentemente he inventado a lo largo de mi vida sistemas de lógica, teorías, pero no hay millones de líneas. Sumando todo lo que yo he escrito, que es muchísimo, no creo que llegue al millón. Entonces, cuando pienso en los millones de líneas y todo ello, hay que pensarlo mucho, hay que estudiarlo, ensayarlo, probarlo. Y luego, además, que, que esos millones de líneas estén acompasados, armonizados con los millones de líneas de otros programas. Como digo, las librerías entre sí, las librerías con los ejecutables, unos ejecutables con otros. Bueno, pues todo eso es una labor inmensa que requiere un derroche de inteligencia y está muy bien, pero tiene un problema. Tiene el problema de que cuando hay una actualización de cualquier elemento, no está garantizada la compatibilidad con los demás elementos. Y es cuando se produce lo que se suele llamar el infierno de las incompatibilidades. Sale una nueva versión de un ejecutable y resulta que no puede, que no es compatible porque requiere una versión nueva de las librerías y no es la que tenemos. Y quizá si queremos instalar esa nueva versión de las librerías, nos vamos a topar con una incompatibilidad con otras librerías imprescindibles para la versión que tengamos de nuestra propia distribución del sistema operativo o incluso para la versión que tengamos del kernel, por lo cual únicamente podríamos instalar con éxito esa nueva versión de la aplicación actualizando la versión del sistema operativo, por tanto del kernel, de la distribución, pero a lo mejor eso va a plantear un problema de compatibilidad con nuestro hardware, porque resulta que tenemos un hardware un poquillo viejo, un poquillo desfasado en la tarjeta de vídeo, en la tarjeta de audio, en lo que sea. Bueno, pues ahí van a surgir esos problemas de compatibilidad. Yo tenía, por ejemplo, en Slackware ese problema justamente con el Firefox. Ya he dicho que no me gustaba el Firefox. Nunca, nunca lo usé. Mm, nunca lo usé como, como navegador principal. Estaba yo en los últimos años, digamos, de Slackware. Bueno, antes yo usaba el Lynx,
mi navegador de gusto era el Lynx en modo texto. Pero claro, cuando las páginas web fueron utilizando más y más y más el gráfico, el Lynx, pues se iba volviendo, a veces le daban con la puerta en las narices, decían navegador incompatible. Y otras veces pudiendo acceder, pero no se veía casi nada, o muy mal. Bueno, tuve que pasar, utilicé el Chrome, que me fue bastante bien con el Chrome durante un tiempo, pero resultó que el Chrome decía, me empezó a decir versión incompatible con, iba a abrir una página web, versión incompatible, actualice el Chrome. Cuando iba a actualizar el Chrome me decía incompatibilidad de librería. Ah, entonces lo dejé. Entonces utilizaba accesoriamente el Firefox y me fue bien durante un tiempo. Y luego cada vez que abría el Firefox me atosigaba, me acosaba diciendo, es una versión obsoleta la que usted tiene, actualícelo. Pinchaba yo en el actualícelo, me bajaba, podía compilarlo o instalarlo y me decía versión incompatible por las librerías. Bueno, yo ya había cogido el truco, sabía desinstalar la nueva versión y volver al viejo Firefox. Bueno, y lo mismo me pasaba con diversos programas. Era el infierno de librerías. Bueno, para evitar el infierno de librerías había una solución que era compilar estáticamente. Ya de esto ya he hablado en otro episodio. Consiste en dar a la hora de compilar, dar un parámetro, actualizar un parámetro por el cual las librerías que va a invocar la aplicación se incorporan, es decir, el, el- el programa de compilación va a hacer una copia, un duplicado de esas librerías y lo va a embutir en el propio binario resultante de la compilación. De manera que de ese modo, al ejecutarse el binario, no necesitará invocar esas librerías externas. Y por tanto, el binario será utilizable en el futuro cuando cambien las librerías, cuando hayan cambiado las librerías, y por tanto será eh, permanentizado, impermeabilizado, aislado, digamos, constituirá una isla aparte, eh, una autarquía, vivirá en autarquía, por decirlo así. Estará desglobalizado. Bien, pues eso estaba muy bien, pero no siempre resultaba posible. Y por otra parte se pagaba un precio. Es que el ejecutable, el binario ejecutable resultante era muy voluminoso, lo cual para las invitaciones de hardware que sufríamos hace 10, 15 años, pues era problemático. Claro, eran máquinas las de entonces enormes en tamaño en comparación con los computadores de hoy, que son una miniatura de lo que eran las torres de hace 15 años, por ejemplo, pero por otro lado en potencia, en memoria, en capacidad de almacenamiento, eran una fracción de lo que ahora tenemos. Y por tanto, tener ejecutables muy voluminosos, pues era un problema. Y también eran más lentos de ejecutarse. Por ejemplo, si un ejecutable compilado dinámicamente al invocarse se activaba en 3 segundos o en 5 segundos, pues el correspondiente ejecutable estático podía tardar 40 minutos, 40 segundos. Bueno, dirán ustedes, esto no es para tanto. Pero bueno, hay quien se ponía un poco nervioso, claro, cuando uno está en la pantalla y pasan 40 segundos, eh, mm, pues, pues se nos hacen largos. El tiempo se hace corto o largo según las circunstancias. Bueno, había otras soluciones, que era una vez compilado dinámicamente, invocar ciertos programas que recompilaban estáticamente. Uno de ellos era el Statifier, que yo utilicé alguna vez, generalmente no sin éxito, pero bueno, creo que alguna vez pude hacerlo. Otra vez, de esto ya hablé, fue el Hermin. El año pasado he utilizado el Hermin, programa de pago carísimo, que me produjo
un binario, el 2EMU, pero ya dije que el resultado ha sido insatisfactorio porque, aunque promete ser un programa estáticamente compilado y por tanto inmune al cambio de librerías, yo de hecho no he podido ejecutarlo en el Ubuntu 24. O sea que he tenido que seguir con el Ubuntu 22.04 porque ese 2EMU no es ejecutable en el Ubuntu 24. Bueno, pues la solución que los guardianes de la ortodoxia, muchos influenciadores que son, pues que piensan en esa línea de lo que yo llamaría guardianes de las ortodoxias, aconsejan es instalar una distribución y si uno no se conforma con las aplicaciones contenidas en esa versión de la distribución, acudir a los repositorios oficiales de la distribución y bajarse únicamente aquellas aplicaciones que están en esos repositorios a través del programa de instalación correspondiente, Pacman en Arch Linux, apt o apt-get en Debian y en Ubuntu, DNF o Yum en Red Hat Fedora, bueno, y quizá otras de los cientos de distribuciones que hay, pues habrá otras aplicaciones, digamos, otros intermedios de instalación. En Slackware había uno, pero en realidad yo solamente me enteré de él al final de mi... En realidad ese no tenía las mismas características. Primero, durante mi largo recorrido en Slackware, al principio no existía ese manejador de paquetes. Cuando ya se introdujo, no tenía un controlador de dependencias. Por tanto, instalar nuevas aplicaciones era con riesgo, al riesgo y ventura de quien lo hiciera. No estaba garantizada la compatibilidad de librerías. Bueno, lo que nos aconsejan los guardianes de la ortodoxia es eso, pero ¿qué sucede con quienes, como yo, son muy personalistas? Mm, Son quien es yo, muy yo. Y a mí me gusta y quiero tener cosas que no han previsto los repositorios oficiales. Por ejemplo, el propio Dosemu. Si yo voy a los repositorios oficiales, no hay Dosemu. Si voy a repositorios personales pero homologables, tampoco. Lo que tengo es el llamado 2EMU2, del cual quedé escarmentadísimo y no lo quiero. Entonces tengo que acudir a otras vías. Y lo mismo para otra serie de programas, de aplicaciones. Yo lo he bajado sobre todo de SourceForge.net. No lo bajo de cualquier sitio. No soy tan atolondrado, tan ingenuo, tan desprevenido que me baje cualquier aplicación de cualquier sitio sin garantías. Pero SourceForge.net es un sitio de alta reputación donde yo pienso que hay un control muy estricto de lo que hay y que no va a haber malware, virus ni nada por el estilo. Efectivamente, me he bajado, pero ahí sí puedo volver a tener problemas de librerías de compatibilidades. Y bueno, he tenido alguno, no muchos. He tenido, ahora que con todo, dentro de mi margen de libertad en Ubuntu es muchísimo menor que el que tenía en Slackware, sobre todo en los primeros años, pero así todo, como yo desbordo por mi afán de hacer las cosas a mi modo y de tener la máquina configurada según mis necesidades, preferencias, inclinaciones muy mías, que no tienen por qué ser compartidas por otros, muy bien, que cada uno tenga las suyas. Bueno, pues claro, pago el precio de compatibilidad. Bueno, pues el problema de las compatibilidades ha sido abordado por los desarrolladores de las distribuciones y para hacer frente han inventado lo que en inglés se llama containerization, contenedorización, traducido literalmente, y como esa palabra de contenedorizaciones a mí me parece pues poco
eufónica, por no decir resueltamente cacofónica y desmesuradamente larga, yo lo traduzco como encapsulaciones. Son maneras de conseguir que tengamos ejecutables cuya realización quede protegida, quede en su propio recubierta de un envoltorio, de un tejido epitelial y de una dermis que, que, que lo hagan un órgano relativamente independizado del resto del sistema operativo y, por tanto, inmune a los cambios de librerías y con una vocación de mayor autonomía, de mayor permanencia, de mayor continuidad, de mayor inmunidad a esas alteraciones de librerías u otras. Bueno, hay tres métodos de encapsulación. Hay uno que es el App Image, que, que es el que, según tengo entendido, produce un ejecutable sin ningún elemento adicional. Es decir, un único fichero ejecutable. Ahora bien, tiene muy grande, tiene ventajas e inconvenientes. Bueno, App Image compila un bloque monolítico, un fichero único. Ahora, tiene la ventaja de que uno mismo puede instalar una aplicación para producir con su propia, un usuario, para producir con su propia máquina un App Image, pero la fuente utilizable, si no estoy equivocado, no son elementos que tenga en la propia máquina, sino elementos que se hallen en un repositorio, o sea, la fuente de un repositorio. Y por otro lado, únicamente sirve para programas que corran en modo gráfico, como la mayoría de los programas que a mí me gustan, que yo utilizo, son en modo texto a través de terminales, el gestor de ficheros Midnight Commander, MC, el gestor de correo electrónico Moot, el Dosemu y varios más. Bueno, pues esos no se podrían compilar por ese procedimiento de el App Image. De hecho, yo lo utilicé de prueba por ver cómo funcionaba el App Image. Efectivamente, me bajé la aplicación para producir con mi propia máquina un App Image, lo hice, lo corrí, pero bueno, para mi propio uso y mis propias necesidades era inútil y lo borré. Y borré también el programa de elaboración o compilación del App Image. Bueno, para el que quiera lo puede usar. Hay distribuciones utilizan ese procedimiento de encapsulación y sin duda es un procedimiento útil, ingenioso, bien pensado, con su ventaja y su inconveniente como cualquier otro. Hay otro que existe actualmente, que es el que, si no estoy equivocado, se ha extendido más, y es el Flatpak. El Flatpak no produce un fichero monolítico, pero sí un cúmulo de ficheros que queda relativamente, que constituyen una unidad autonomizada, relativamente independizada, y es un procedimiento que está muy recomendado y que se considera muy bien logrado, y algunos influenciadores reprochan, censuran a cualquier distribución, entre otras la mía, Ubuntu, por no haberse pasado al Flatpak. Bueno, yo el Flatpak no lo he usado, sin duda está muy bien. El, um, Comprendo que un montón de distribuciones, Red Hat, Fedora, sobre todo, pero también eh, en algunas versiones de Debian, Mageia, Solus e incluso de Ubuntu, pues han utilizado el Flatpak. Perfecto. Y luego está la desarrollada por la casa Canonical, que es el Snap, que es el que se usa preponderantemente en Ubuntu. Y como Canonical hoy en la comunidad de usuarios de Linux tiene muy mala prensa, muy mala fama, ha caído en desfavor, en desgracia. Muchísimos usuarios
echan pestes de Canonical, pero yo ya en un episodio precedente defendí a Ubuntu porque yo no he entendido las acusaciones contra Ubuntu y en la debilísima medida en que las he entendido, las considero falsas. O sea, que digamos, yo he leído atentamente todos los o muchísimos alegatos de los descontentos de Ubuntu, de Canonical, que dicen A, B, C, D, E. Bueno, lo he leído todo. Una parte de ello no he entendido qué querían decir. Otra parte me han parecido, bueno, afirmaciones eh, hipotéticas, conjeturales, de cara al futuro, y bueno, sospechas. Bueno, pues todos podemos tener sospechas de lo que queramos, pero yo me atengo a los hechos más que a las sospechas, porque también hay sospechas gratuitas. Y algún reproche que sí he entendido me ha parecido erróneo. La verdad que no he visto motivo ninguno para no utilizar Ubuntu. Claro, a mí me sucede con Ubuntu algo curioso que quizá es atinente a mi destino, que es estar toda mi vida en minoría de A1, o casi. Cuando yo era usuario de Slackware, bueno, en torno a mí, los demás eran usuarios de Windows. Pero si alguno, ocasionalmente o tentativamente, quería, hablaba bien o pensaba o contemplaba la posibilidad de usar única o complementariamente Linux, era Ubuntu. Estaban maravillados con el Ubuntu, se les caía la baba, hablaban maravillas. Y yo lo ensayé, porque no voy a ser tan ciego, tan obcecado, tan siguiendo mi camino con orejeras que no mire ni a derecha ni a izquierda. No, yo lo probé y no me gustó, como a mí no me gustaba el entorno gráfico, más que en tanto en cuanto me fuera imprescindible. Bueno, pues yo volví a mi Slackware con el cual estaba muy contento. Por motivos que ya he explicado, por la evolución del hardware, yo al adquirir un nuevo hardware en el año pasado, 2024, no pude seguir utilizando el Slackware y me probé, ensayé diversas distribuciones y de ellas, con la que me quedé, en una opción que puede ser buena o mala, pero que para mí es buena, no digo óptima, no digo la mejor, ni la más racional, digo buena, satisfactoria, fue Ubuntu, precisando que dentro de Ubuntu no es el Ubuntu tal cual, sino un sabor específico, peculiar, que es Lubuntu. Bueno, pues en Ubuntu en general se usa la encapsulación Flatpak. Entonces, la encapsulación Flatpak es como todo lo de Canonical, está ásperamente atacada, mm, hostigada, mm, vituperada por tres motivos. Primer motivo es que el software utilizado por Canonical para generar los snaps es privativo, lo que en inglés se llama proprietary, y no libre. Bueno, sobre la diferencia entre software privativo y software libre ya hablaré en futuros episodios de esta serie. Yo no soy ningún fanático, ni siquiera ningún adepto de la ideología del software libre, y menos aún de la ortodoxia del software libre, entendiendo por tal exclusivamente aquel que sea copyleft, o sea, que se atenga a la General Public License. Yo pienso que ese software, digamos libre entre comillas, pero al hablar las comillas quedan perdidas. Bueno, libre. Bueno, pues ese software libre yo lo agradezco porque gracias a que es libre en ese sentido de Richard Stallman ha sido gratuito, pero lo que yo agradezco es la gratuidad. Agradezco dos cosas. Agradezco la gratuidad y agradezco que sea tal que me permita a mí usarlo con gran libertad, como usuario. No comprobar la fuente, porque claro, se dice, la ventaja del software libre, una de las ventajas es que es de fuente abierta y yo puedo comprobar si la fuente está bien escrita, pero yo no soy un ingeniero informático y no tengo ni la capacidad, ni aunque la tuviera, el tiempo para revisar los millones de renglones de ese programa fuente. De manera que, en ese sentido, para mí,
como modestísimo usuario final, ese fuente abierta no me es tan útil. No digo que no me es útil porque yo comprendo que gracias a ello muchos otros que sí son ingenieros informáticos y que tienen tiempo, ocasión de emprender la revisión, lo han hecho y pueden hacerlo. Y puesto que cuatro ojos ven más que dos y ocho más que cuatro y así sucesivamente, pues claro, allí donde hay una fuente que puede ser revisada por 1000, 2000, 10.000 programadores, pues claro, hay probabilidades de que un gazapo, un error o un elemento malévolamente introducido por algún programador avieso, porque también los hay, bueno, pues cualquiera de esas cosas sea corregida y y no llegue, efectivamente. Por eso nuestro Linux es muy seguro. No sé de ningún usuario final casero de Linux que haya sido asaltado por virus, por malware, ni nada por el estilo. Mientras que no conozco ningún usuario de Windows que no haya aparecido virus. Bueno, o sea que pienso que estamos a salvo. De manera que sí, efectivamente. Yo agradezco que el software libre, el software de fuente abierta, pero vamos, para mí lo más importante como usuario es primero que sea gratuito, de no ser gratuito que sea de precio asequible, que no suponga, que no sea doloroso para mi bolsillo y que al mismo tiempo me dé opciones de manejar el software de diverso modo, compatibilizarlo de diversas maneras, por ejemplo, tener diversos entornos gráficos o correr mis programas sea en modo gráfico, sea en modo texto, tener una pluralidad mayor o menor de programas alternativos con los cuales realice cierta tarea, mientras que, claro, el usuario de Windows ningún usuario de Windows puede decir, pues yo en vez de este entorno gráfico, quiero este otro. No, el que pasa de Windows 7 a Windows 8 se encuentra ante la pantalla con un entorno gráfico nuevo. No puede decir, no, pero yo quiero el Windows 8, pero con otro entorno gráfico. No, eso es imposible. El que pasa de Windows 10 a Windows 11, no puede decir, no, pero a mí no me gusta el entorno gráfico. Bueno, pues a usted no le gustará, pero se fastidia y estas son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas. Y así en casi todo, o en muchísimo. El margen de configurabilidad, libertad, variedad, personalización, costumbrización que permite el Windows, no digo que es nulo, pero es muy pequeño. Es incomparablemente menor que el que permite cualquier distribución de Linux. Bueno, pues claro, eso es como yo lo veo. Ahora, los liberistas, los creyentes, los true believers, los verdaderos creyentes en la ideología del software libre, los stallmanianos ortodoxos, digámoslo así, reprochan la utilización de cualquier software que no sea libre en ese sentido suyo, porque ellos adoptan, preconizan, pregonan misioneramente el software libre, no por ser mejor, no por ser más eficaz, no por permitirle al usuario final menor desembolso económico, ni siquiera por darle libertad de configuración o de compatibilización. Bueno, esto último quizás sí, de algún modo. Ellos lo hacen en nombre de un principio de libertad, del cual ya hablaré en el momento oportuno, pero no hoy. Ahora bien, suponiendo, primero, yo no soy un partidario, un adherente de esa ideología, del software libre. Mi visión de Linux es más pragmática. Veo en el Linux, ciertamente aprecio ese tipo de libertad stallmaniana, pero sobre todo como un medio de emanciparme de los oligopolios, porque Microsoft es uno de los 4 o 5 máximos oligopolios del mundo. Por tanto, ser y además de que impone, es impositivo, coercitivo, mandón en su manera de imponer el sistema operativo Windows y el modo de usarlo. Muy poco respetuoso
de las preferencias, de los gustos, de las variedades de los usuarios. Y además, aunque lo fuera, es uno de los máximos oligopolios y con Linux yo no soy cliente de ninguno de esos oligopolios, de los máximos oligopolios. En realidad no soy cliente de nadie, porque soy usuario de Ubuntu, producido por la casa Canonical, una firma, una firma mercantil con ánimo de lucro, pero primero, no es ningún oligopolio. Vamos, yo qué sé, el volumen de negocios mm, de Canonical debe ser un millonésimo del de Microsoft, o mucho menos, o un 10 millonésimo. No sé cuándo es. Es una firma, bueno, respetable, pero vamos, que no es ningún oligopolio. Segundo, yo no he pagado un duro a Canonical por nada. Cuando digo un duro, quiero decir un euro o un céntimo. Yo no he pagado absolutamente nada, ni Canonical me ha pagado absolutamente nada. Es verdad que a veces en alguna actualización dice que si adopto no sé qué programa, tendré el beneficio de actualizaciones más rápidas y parches más actualizados de seguridad. Bueno, primero eso ha aparecido de tarde en tarde. Yo ni me he fijado. El otro día me fijé en ese mensaje por pura casualidad. Bueno, a mí no, Ubuntu nunca me persigue, ni me atosiga, ni me incordia con mensajes de ese tipo, ni me ha pedido nunca absolutamente nada. Hay quien sospecha y dice, bueno, en el futuro lo hará. Bueno, pues veremos si lo hace. Como de momento no lo ha hecho, ni lo ha anunciado, ni veo motivo alguno para atribuirle esa intención, pues para mí es gratis. De manera que mi aproximación a Linux pues es más pragmática. Yo considero que Linux, por ser Unix, es un sistema operativo mucho mejor, más sólido, mejor construido, más lógico, más racional, mejor estructurado, más potente, más respetuoso de de las preferencias del usuario, que me da un margen de compatibilización y además que es gratuito. Estos son mis motivos para ser Linux. Quizá hay uno también, ¿por qué no decirlo? Y es que me gusta. Linux me gusta. Y bueno, pues esto evidentemente de gusto no hay nada escrito, pero Windows siempre me ha parecido y me parece horrible. Todos los Windows que manejado, que he utilizado, que he abierto, que ahora ocasionalmente tengo que utilizarlo, porque he dicho que para algunas aplicaciones no me queda otro remedio y que lo corro el Windows 10 en una máquina virtual dentro de Linux con el VirtualBox. Hay otros, el VirtualBox de Oracle no es el único, hay otros modos alternativos, quizá mejores, de correr máquinas virtuales, pero bueno, yo estoy acostumbrado al VirtualBox, me funciona bien y como me conformo con lo bueno, no busco lo óptimo, pues para los optimalistas o maximalistas está bien que digan, no, yo no quiero VirtualBox, quiero otro programa, los hay, quizá mejores, que les vaya muy bien. Yo con el VirtualBox funciono, me va bien. Pero bueno, cuando de tarde en tarde abro ese, esa máquina virtual Windows 10, lo que veo me parece horrible. No me gusta nada. Cuando vuelvo a mi entorno, incluso a mi entorno gráfico austero, herreriano de Ubuntu, sin un solo, con un desktop, un escritorio oscuro, sin un solo icono. Bueno, pues a mí me parece, eso es, eh, sin esos iconos que yo llamaría pictogramas. Bueno, pues a mí no me gustan. Bueno, de manera que hay una razón estética también, evidentemente. Pero, por tanto, como yo no soy adepto de la ideología liberista, pues el que Ubuntu produzca sus snaps utilizando un software no libre, que no sé si es de fuente abierta o no, pero en todo caso no es libre en ese sentido del software llamado libre, bueno, pues a mí no me importa, yo no tengo inconveniente. Pero es que además hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, aunque el software utilizado por Canonical sea no libre, lo que produce con ese software el snap es libre, es decir, que obedece a todas las características de conformidad con la General Public License, con la licencia pública general de GNU, del equipo GNU. Los usuarios pueden producir sus propios
snaps. Y, por tanto, el contenido no es el contenido del Snap y el propio contenedor o encapsulación Snap son libres, incluso en ese sentido del liberista. Lo único no libre es, como repito, lo que la casa Canonical utiliza para producir ese software libre. Pero vamos a ver si tengamos un programa libre cualquiera, las propias utilidades GNU, y supongamos que alguien lo importa en su máquina con Windows y de ahí también con Windows o con otro, lo exporta a un repositorio. Todo ello ha utilizado un software que no es libre, el software de Microsoft. Y, pero, pero el haber utilizado ese software no afecta, no contamina, no adultera absolutamente para nada el producto. El producto ha transitado por ahí, o como quien, digamos, si un programa, imaginemos un contenido, una obra literaria que esté en el dominio público. Bueno, sobre qué es el dominio público y cuáles son sus implicaciones, tendría que decir, y quizá al final de esta serie diré algo. Una obra que está en el dominio público y la Odisea de Homero. Y yo me bajo la Odisea de Homero de uno de tantos repositorios que hay, la reconfiguro un poco a mi modo, la imprimo con mi impresora y o fragmentos, capítulos, y lo distribuyo entre mis alumnos. Soy profesor de griego, de filología griega, y distribuyo. Bueno, la obra era libre en su origen y el resultado, el poligrafiado que yo distribuyo a mis alumnos, es libre. Pero todo ello ha atravesado un software que es de la casa Brother, que es la impresora que yo tengo, el cual no es libre. O sea que ha pasado de libre a libre, pero utilizando un instrumental de software no libre. Bueno, eso no eclipsa, no empaña para nada la luminosidad de esa libertad propia de lo que en definitiva está distribuido. Bueno, el segundo reproche es que Canonical fuerza a sus usuarios a usar snaps. Mentira. Primero, dentro de Ubuntu hay que precisar que el sabor Lubuntu, por defecto, incluso el de la última versión, 24, la del año pasado, todavía no ha salido, saldrá dentro de unas semanas el 25.04, pero Lubuntu permite a sus usuarios no instalar por defecto snaps si no quieren. Y de todos modos, Ubuntu o cualquier sabor de Ubuntu permiten quitar los snaps y reemplazarlo por otros programas sin snaps. Por ejemplo, a mí cuando instalé el Ubuntu 22.4 me vino un snap con Firefox. Como a mí no me gusta Firefox, lo quité y borré ese snap. Y luego he quitado varios snaps. Y de hecho ahora tengo unos poquillos que no sé muy bien qué hacen. No me no me preocupan, no me importan, pero vamos, no mis aplicaciones, ni el navegador Vivaldi, ni el navegador Opera, ni Lynx, ni el Mood, ni el Midnight Commander, ni el Dosemu, ni el LibreOffice, ni el Atril, ni el Ocular. Bueno, ninguno de los programas que ahora mismo me vienen a la mente está en un Snap. Ni el programa de configuración de red, el programa de configuración de fechas, los programas, un montón de utilidades para correrse en la línea de órdenes. Si yo he instalado con el Ubuntu, pues ya no sé, 20, 30 aplicaciones que no venían con el sistema operativo. De ellas, un número de ellas las he bajado del repositorio de mi sistema operativo,
pero otras no, otras las he bajado de SourceForge.net y las he instalado. Bueno, de manera que nada de todo eso es un snap. Algunas de esas aplicaciones podría instalarlas por vía de Snap, pero no he querido y, y nadie me lo impone. De manera que que Ubuntu nos obligue, nos constriña a usar snaps y a tener snap, no es verdad. Es más, yo como digo, me quedan 3 o 4 snaps que no me importan, no me molestan, están ahí, pero bueno, si tengo empeño, los quito y se acabó, ya encontraré la manera de la función que realice, que no sé bien cuál es, reemplazarla por otras aplicaciones. Bueno, os he dicho también que el Snap es un programa muy abultado. O sea, los binarios. Porque el Snap no es un binario estáticamente compilado, pero sí es un cúmulo de ficheros que se ubican en un directorio, perdón, aparte, que queda justamente encapsulado, protegido, autarquizado, digámoslo así, en autarquía, pero el propio ejecutable es muy voluminoso y por tanto tarda un poco más al lanzarse en abrirse en pantalla. La verdad es que a mí que un programa tarde un segundo o que tarde 22 segundos en abrirse, la verdad es que me importa poco. Es decir, me importaría si luego la ejecución misma del programa, la realización de las tareas que tengo que realizar con el programa fuera más lenta. Pero que la apertura, el lanzamiento, tarde unos segundos más, pues bueno, yo no soy tan impaciente. Bueno, esa objeción yo no la veo importante, la verdad. Y eh, se ha dicho también, se ha reprochado un cuarto reproche, es que cada snap, ya he dicho que el snap nos instala en la máquina un directorio autonomizado, en cierto modo, hasta cierto punto, un compartimento estanco, pero que se va a ejecutar, es una particularidad de los snaps que yo creo que no tienen los Flatpak ni los AppImage, se va a ejecutar montándose, montándose como una partición virtual. Ya dije que en Unix, para utilizar una partición o un disco, hay que montarla, pero que también ciertos ficheros pueden montarse como si fueran particiones. De hecho, yo lo tengo. Y es por una orden especial que es LoSetup. Con LoSetup se montan particiones virtuales que se llaman loops o bucles. Bueno, pues se reprocha a los snaps que cada snap se monta en un loop, o sea, en una partición virtual. Y como el número de particiones virtuales que podemos correr es finito, pues ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos 15, 20, 30 snaps con 15, 20, 30 loops? Bueno, pues que yo sepa no pasa absolutamente nada, porque sin duda el número es finito. ¿Cuál es? Lo desconozco. Quienes esgrimen esta objeción deberían decírnoslo, decir el número de loops posibles que son que pueden lanzarse por el usuario. Es, por ejemplo, 150 o 780 o el que sea, y los snaps que puede razonablemente correr un usuario muy, muy exigente, muy, digamos, un usuario intensivo que haga un uso eh, particularmente fuerte, intenso de su máquina, pues podría llegar a tanto y podría producirse una colisión. Bueno, yo he oído el reproche, pero abstracto. El número de loops es finito y de ese número finito, pues unos cuantos quedan ocupados por los loops. Bueno, no, de hecho, a mí el tener 4 o 5 loops, que ya digo que tengo, que no me importan para nada, no me imposibilita abrir, como lo he hecho por diversas razones, ensayando programas o por diversos motivos, mis propios loops, mis propios ficheros con mis propios loops, y lo hago todos los días, pero algunas veces he abierto 3, 4, 5, 6 loops por diversos motivos, de hacer copias, respaldos, etcétera, por la razón que sea. Por ejemplo, tengo una tarjeta de memoria
en una de mis tabletas, hago una imagen de la tableta de memoria en un disco externo USB. Luego, para probar esa imagen, que es un fichero, lo monto como un loop para ver si está bien, si se abre, si está legible, si la copia se ha hecho correctamente. Vale, sí puedo hacerlo con uno, con dos, con tres, en los días de, digamos, de poner orden, días como yo creo que me pasa a mí, les pasará a muchos de ustedes, decir, "Uf, se me ha acumulado mucho desorden, voy a poner orden en mis cosas, voy a respaldar, hace tiempo que no respaldo mis tarjetas". Bueno, pues todo eso he abierto varios, nunca he tenido problemas y solo he leído esta o escuchado esta objeción en, en términos abstractos, nunca en términos concretos, de que a fulano de tal le ha sucedido que no ha podido montar un fichero como loop porque estaba agotado el cupo a causa de los snaps. Pienso que eso no se ha producido ni se va a producir. Bueno, pues nada más, con esto termino las encapsulaciones con un apunte final que se me olvidaba, y es que se reprocha a Ubuntu no usar Flatpak. Pero ¿por qué va a tener que usar Flatpak? Flatpak lo ha lanzado la Red Hat, la empresa Red Hat, para su propia distribución y luego para digamos, ese apéndice de Red Hat que es Fedora. Red Hat, que ahora es una empresa incomparablemente más poderosa financieramente que Canonical, que ahora está además absorbida por la IBM. Y bueno, la IBM fue en su tiempo uno de los máximos oligopolios del mundo. Hoy no lo es, por supuesto, está alejada de Microsoft, de Facebook, de Tesla, de Alphabet, o sea, de Google. Bueno, está muy, muy, muy lejos, pero no deja de ser un oligopolio de todos modos. Bueno, entonces, Flatpak lanzó esa, ese otro método de encapsulación. Yo no voy a decir que está mal porque la haya lanzado Red Hat. A mí, bueno, yo no siento, es cuestión de simpatía, antipatía, de sentimientos. La verdad es que esta serie mía aspira a ser objetiva, a no ser cuestión de pasión, de sentimiento, de gusto. Pero bueno, de vez en cuando me tolerarán, me consentirán que exprese mi propio sentimiento. Y a mí no me gusta Red Hat, la verdad. Pero vamos, yo no le, porque por el mero hecho de que Red Hat haya lanzado algo, yo no le digo no, en absoluto. Si me es útil y está bien y es utilizable y se ajusta a los parámetros del Unix, encantadísimo. De manera que Flatpak, ¿por qué no? Pero eh, estar obligado a usar Flatpak, eso tampoco. ¿Por qué? Porque es lo que se está poniendo de moda. Bueno, pero ¿por qué todo el mundo tiene que seguir la moda? ¿Desde cuándo? Y además, la casa Canonical sacó spam, uy, el spam, perdón, el snap, cuando todavía no existía el Flatpak. Por tanto, si lo sacó antes y funciona bien y nos deja satisfechos a los usuarios, muy satisfechos a quienes usen mucho los snaps, suficientemente satisfechos a quienes, bueno, por la razón que sea, apenas usamos snaps, pero los pocos que tenemos no nos molestan. Bueno, pues, ¿por qué Canonical va a tener que darle gusto a Red Hat y decir, de ahora en adelante, reemplazo Snap por Flatpak? Vamos a ver, compárense, es más eficaz, produce encapsulaciones que corran mejor, que estén más aseguradas, que estén mejor protegidas, que sean más eficaces, que sean más rápidas con el Flatpak. Bueno, pues si hay razones de esa índole, vale. Pero si lo único es que la moda más generalizada hoy es el Flatpak, pues bueno, mire usted, eso no es ningún argumento válido, constriñente, vinculante, para nada. De manera que le guste el Flatpak, use el Flatpak. ¿Es usuario de Canonical y Canonical le propone el Snap? Bueno, pues si usted no tiene ninguna razón contra el Snap, use el Snap. Y si no le gustan los Snaps de Canonical, reemplácelos por otros programas que no sean Snaps, que es lo que hago yo. Ahora, aunque yo no tengo apenas encapsulaciones en mi máquina, reconozco que la invención de las encapsulaciones
en estas tres modalidades, seguro que en el futuro se inventarán otras, ha constituido un paso adelante importante que nos ofrece una solución a ese problema al que me estaba refiriendo al comienzo de este episodio, del infierno de las incompatibilidades. De manera que en esto siempre Linux nos se perfecciona, mejora y nos va ofreciendo soluciones constantemente perfeccionadas, pulidas, potentes, que nos hace evidentemente a los millones de usuarios de Linux que hay en el mundo, pues más satisfechos, más contentos, más encantados de seguir utilizando nuestro sistema operativo.